Bueno, Ulises, muchas gracias por estar aquí con nosotras y nosotros esta mañana en Donosti. Ulises ha estado con nosotros todo el proyecto Galdalán, desde que definimos las categorías, nos ayudó también junto con Isa a definir el autodiagnóstico, bueno, nos ha acompañado todo el proceso y bueno, pues aquí estamos para ver qué más, sobre qué más podemos reflexionar, ¿vale? Perfecto. Entonces, volvemos al tema de la adaptabilidad. En el autodiagnóstico hemos identificado que las personas que han rellenado este autodiagnóstico tienen la percepción de que en nuestras organizaciones no somos muy adaptables. ¿A qué crees que se puede deber esta falta de adaptabilidad que se ha identificado? Yo, por lo que he visto en los resultados, yo diría que sí que somos adaptables y las organizaciones lo son, al menos de manera reactiva. Lo que pasa es que las preguntas tienen que ver qué se está haciendo para mejorar la adaptabilidad y ahí es donde las respuestas igual no estamos haciendo nada, simplemente estamos respondiendo a los cambios como llegan y punto. Y entonces no quita adaptabilidad o capacidad de adaptación, porque las empresas se adaptan. Cuando habéis dicho, pero sobreviven a pesar de todo, digo, claro, porque tiene una capacidad adaptativa muy grande, pero no es consciente. Es muy reactiva, y sin pensar. Fijaros que cuando hablamos de adaptabilidad en sistemas vivos, hablamos de respuestas inmediatas a los cambios que aparecen en el entorno o anticiparse al futuro. Esas son las dos características de la adaptabilidad, ¿no? Entonces, la parte segunda implica conciencia o un alto grado de conciencia de cómo imaginar ese futuro al que queremos llegar. Y esa parte sí que es verdad que no se está haciendo. Y lo que hacíamos en la pregunta del diagnóstico es, ¿se están haciendo estos pasos para ser más adaptables desde el sentido de anticipación? Y por tanto, hacer cambios más conscientes sabiendo que queremos cambiar. La respuesta es que no. Ya se ha visto. La respuesta es que no. Ahora, ¿las empresas saben responder a las demandas puntuales que les llegan para poder seguir funcionando? Por supuesto que saben. Si no, no existiría ninguna en estos momentos. O sea, la adaptabilidad es una característica de cualquier sistema vivo. Otra cosa es que sea más consciente o menos consciente. Y lo que falla son esos cambios conscientes. Es decir, voy a anticiparme. ¿Hacia dónde va esto de los negocios, ¿no? Y claro, para eso estamos ahí también, ¿no? Mucha gente que nos dedicamos al tema de investigación es prever escenarios de futuro, que es hacia dónde tenemos que orientarnos, y claro, todo apunta a que hace falta poner más foco en las personas, pero básicamente porque aunque parezca mentira, la entrada ahí va a seguir siendo por aumentar la efectividad. O sea, yo no pondría la condición de, es que si se fijan en la productividad parece que lo hacen por ser tener mejores rendimientos. Digo, pero si es que no queda más remedio. O sea, en un mundo y en un mercado cada vez más competitivo no podemos en ningún caso cerrar esa entrada. O sea, la entrada tiene que ser siempre por ahí. Queremos todavía empresas más efectivas, más capaces de competir en este mercado global, porque al fin y al cabo todos vamos a estar en un mercado global. Esto de la localidad ya casi se ha extinguido, ¿no? Y la única manera de estar ahí es introducir una fuente de energía que se ha tocado muy poquito, que son las personas. O sea, no hay ninguna persona trabajando convencida, satisfecha, estando a gusto de lo que hace, que le da el 100%, que una persona que está a disgusto, que va a trabajar lo que quiere trabajar. Yo cuando pienso en mis amigos que tengo en Telefónica, yo que sé, en estas grandes empresas que eran estatales, y digo, pero si no pegáis ni golpe, así como suena, no pegáis ni golpe, ¿no? Dice, ya, pero a nadie le importa. Esa es la respuesta, a nadie le importa. Digo, joder, cuánta energía desperdiciada, es que es una cantidad de energía desperdiciada alucinante, ¿no? Claro, pero va ligado con otra cosa muy interesante, ¿no? Las personas ponen esa energía, la sacan de sí mismas siempre y cuando estén a gusto, siempre y cuando coincida con el propio propósito de su vida, siempre y cuando se vea que el trabajo es un espacio de realización. Y eso no se ve. Ahí en esas grandes empresas, desde luego, no se ve absolutamente para nada de nada, ¿no? Entonces, sí que tenemos que ir hacia las personas, porque vamos a cumplir dos objetivos principales de golpe. Uno, una fuente de energía que nos va a permitir ser más efectivos, y dos, un aumento del bienestar, de la satisfacción laboral, y eso es importante. Las dos cosas son importantes, pero la puerta de entrada tiene que seguir siendo
No podemos bajar ni un ápice el tema de la productividad, de la efectividad. O sea, tenemos que decirle a la gente que con esto eso no se va a bajar ni un ápice. Y además vamos a sentirnos mucho más a gusto, mucho más cómodos. Yo no renunciaría a eso. Que lo hacen, como decía José, ¿no? Sí, que lo hacen porque efectivamente es instrumental y las empresas, las personas les importan poco y lo que ven es más efectividad. En los procesos mucha gente cambia. En los procesos cambia muchísima gente. Vamos a empezar, vamos a sacar esto adelante y ya veremos si eso consigue implicar cambios de decir, bueno, igual no solamente lo hacemos por eso, igual resulta que también sí que nos acaban importando las personas, ¿no? Necesitamos puertas de entrada. Perfecto, pues... Y luego otra cosa, una última cosa más, disculpa. Cada modelo organizacional responde a una cultura determinada. El modelo actual efectivamente es muy jerárquico y responde más a lo que ha pasado en el siglo XIX y gran parte del siglo XX que a lo que es ahora mismo, eso es cierto, ¿no? Tenemos que ir hacia un modelo organizacional que responda a una cultura que se está instalando en una capa de la sociedad, en una capa, los jóvenes, como habéis dicho, ¿no? Todos los estudios dicen que los millennials sí que buscan más esa horizontalidad que las estructuras jerárquicas no les dan. Pero ¿cómo transformamos no solamente la organización, sino la cultura social en la que estamos? Desde luego no va a ser a través de la política. Yo soy un convencido de que las empresas son agentes de transformación social. O sea, las empresas son lugares en los que a través de una serie de valores y propósito podemos también cambiar la sociedad. Porque si tenemos que esperar a que la sociedad cambie para que las empresas hagan cambios, eso no va a ocurrir nunca. Si una persona dedica un tercio o más de su vida a trabajar en una organización, ¿en qué lugar va a tener más impacto lo que hace esa persona que en la organización? Pues eso hay que pensarlo bien, ¿no? Entonces yo creo que sí que podemos aprovechar también desde el foco de la efectividad, que implica por supuesto resultados, esta patita de las personas va a significar satisfacción a nivel individual, pero un cambio social que vamos a ver si entramos en ese círculo virtuoso en la que sociedad, cultura y empresa se galvanizan unas a otras. Gracias, Uli. Estoy muy de acuerdo con lo que dices. Y sin embargo, nos contaba Josune también al explicarnos los resultados del autodiagnóstico que categorías que ella llamaba más antiguas o que se han trabajado más, como cuidados o comunicación, los resultados que obtenemos tampoco parecen satisfacer o tender a la satisfacción de las necesidades de las personas. ¿Crees que se están haciendo avances reales en este sentido o que... Sí, hay que volver otra vez a leer las preguntas. En comunicación son todas preguntas sobre transparencia, sobre distribución de información, son preguntas muy novedosas. La categoría es muy antigua, pero las preguntas son muy novedosas. Si fijáis un poquito el cuestionario vais a ver casi todo tiene que ver con transparencia y flujo de información. O sea, la información se distribuye suficientemente entre las personas que forman parte de la empresa para que la puedan utilizar para crear, para innovar, hay feedback para recoger todo eso, todavía no pasa. Y eso es lo que se estaba preguntando en esa categoría. O también transparencia, se comparten resultados, toda la información está disponible para que la gente la pueda utilizar. Eso es novedoso. Es una forma de entender la comunicación que va más allá de decir, oye, pero os dais feedback, tenéis empatía, eso es lo antiguo. Pero aquí no estamos en ese nivel, porque eso se está haciendo. Cada vez hay un poquito más de feedback, se generan espacios en los que la gente puede compartir un poquito, pero bueno. Pero lo novedoso es el manejo del flujo de información en cuanto a que permita cosas como autonomía, innovación. Es decir, si la gente no tiene la información suficiente, ¿qué va a hacer? Seguir. ¿Qué están haciendo las empresas que son pioneras? Que las hay, claro, y que para mí son un modelo, siempre son una referencia, ¿no? La idea es que todas las personas tengan la información necesaria, no solamente para hacer bien su trabajo, sino para mejorar su trabajo y crear incluso posibilidades nuevas. Es decir, que se pueda recoger ideas que desde luego no las tenemos a lo mejor quienes estamos en el equipo directivo. ¿Qué ocurre cuando en una empresa tú permites que las ideas, porque la gente tiene la información, si no tienes información sobre estrategia, ¿qué vas a decir tú cuando te piden qué hacemos aquí dentro de 5 años? ¿No? Tú eres un empleado, como llaman en inglés, del frontline,
¿Y qué vas a hacer tú de estrategia si no tienes ni idea? Nadie te ha explicado nunca nada sobre estrategia ni nada por el estilo. Pues te callas directamente y respuesta en blanco. Pero si tú compartes esa información sobre estrategia, vas dando datos, eres transparente al respecto, ¿tú crees que la gente que está trabajando ahí en Frontline no sabe? Pues mira, os voy a decir los resultados de los experimentos que se están haciendo al respecto, ¿no? Y además con empresas muy grandes. Escenarios de futuro. Se da al equipo directivo una lista de varios escenarios de futuro en cuanto a la estrategia de esa empresa para los próximos años, ¿no? Y se le dice, ¿cuál creéis que es el escenario más probable? Y responden los del equipo directivo. Se hacen las mismas preguntas a un grupo transversal de trabajadores de la empresa que no son ninguno directivo. Y se les pregunta, ¿cuál creéis que es el escenario más probable y que seguramente tendría mejor éxito para la empresa? Resultados de eso durante los 5 años y con muchas empresas, que el experimento se hizo con muchísimas empresas, pues el acierto del grupo transversal superaba en mucho al acierto del equipo directivo. ¿Qué ocurre? Que el equipo directivo en algunas empresas es una burbuja que está allá arriba y que realmente tiene muy poquita relación, en muchas, no en algunas, en muchas. De hecho, son minoría las empresas en que la relación entre el equipo directivo y la gente que está ahí trabajando es intensa y positiva, ¿no? Pero en muchas es una burbuja. Entonces, claro, cuando estás en una burbuja, en realidad vives en un mundo que no está en conexión con lo que estoy haciendo. Entonces, ese experimento que se ha repetido incluso, casi siempre no, en todos los casos ha demostrado que las capacidades de acertar sobre la estrategia de futuro de un grupo de personas que se dedican a trabajar en distintas áreas y departamentos y no están en el equipo directivo son bastante superiores a las del propio equipo directivo. Y dice, wow, o sea que la estrategia ya no es una cosa solamente del equipo directivo. Claro, lo que recomendaban en este estudio es decir, no, la estrategia es una cosa de la organización. En un sistema vivo nadie puede decir, ninguna parte del sistema tiene la capacidad para determinar exactamente cuál va a ser la mejor respuesta para un futuro mejor del sistema vivo. Todo el sistema tiene que participar de alguna manera y eso ocurre en todos los sistemas vivos. ¿Por qué no ocurre en las empresas, no? Entonces, eso es información transparente, ¿no? Hay que dar muchísima información a la gente, sobre todo información fácil de asimilar, claro. Tampoco hay que dar informes de estos, que son 150 páginas que la gente ni se los lee. Hay que ser muy estrictos en la información que se da y qué tipo de trabajo se va haciendo para que la gente vaya entendiendo estas cosas, ¿no? Pero en comunicación muchas de las preguntas tienen que ver con este flujo de información. ¿Cómo es el flujo de información dentro de la empresa? ¿Hasta qué punto, ¿no?, se comparte información relevante con todo el mundo? ¿Hasta qué punto se recoge el feedback de la gente en cuanto a ideas, opiniones, creencias? Y ahí realmente no estamos muy bien. Vale, y en lo más relativo a los cuidados. Claro, también ha cambiado, porque ¿qué significaba cuidados en la época antigua? Básicamente eran condiciones salariales, ¿no? Tenía mucho que ver con el tema del salario, luego empezó la conciliación, pero hoy en día ya no es suficiente tampoco, ¿no? Hoy en día, y sobre todo con millennials, el cuidado implica sobre todo más autonomía. O sea, si le preguntas a un millennial qué significa sentirse a gusto, que yo pueda ser yo y dar lo que creo que yo puedo dar, ¿no? Claro, si yo estoy en un sitio en el que tengo un montón de ideas, en las que realmente soy una explosión de imaginación, de creatividad, y todos me hacen pin, no, ¿me están cuidando? A mí no. A ti no te están cuidando, efectivamente. Entonces, claro, es verdad que en cuidados, de nuevo, hay preguntas clásicas y, repito, condiciones laborales es muy clásico del cuidado, pero al final con eso solo consigues mejorar la motivación extrínseca, ¿no? Pero evidentemente la motivación intrínseca y trascendente no la consigues. Quiero decir que si el cuidado está ligado con la motivación, en la medida que la motivación ya no es tan extrínseca y requiere algo que no se mejora con el sueldo, ni se mejora con que me den días de conciliación o horarios de conciliación, flexibilidad, ¿no?, sino que tiene que ver con el sentido. A mí solamente me cuidan si son capaces o somos capaces de crear un sentido en el que yo me siente identificado. Y ese tipo de cuidado también es nuevo. Y claro, es verdad que ahí todavía estamos un poquito lejos. Vale, gracias. Y una penúltima pregunta. En relación al propósito y valores es la categoría en la que mejores resultados hemos obtenido. Sin embargo, los resultados son bastante peores en todo el resto de categorías que de alguna manera podemos entender que son las categorías
que materializarían ese propósito. ¿Qué lectura podríamos hacer de esto? Pues yo creo que lo ha dicho Yosune. Cuando tú metes el propósito en la estrategia, automáticamente tienes que plantearte cómo se va a llevar a cabo, ¿no? Tú piensas que la estrategia implica una serie de acciones en las cuales también está la distribución de la energía disponible, es decir, dónde yo pongo recursos, ¿no? O sea, cuando tú defines una estrategia tienes que ver, pero tengo que poner aquí, aquí y aquí. Claro, si tú tienes en la estrategia el resto de categorías, es decir, si en tu estrategia está incluido el cómo vas a mejorar tu capacidad de adaptación, tu capacidad de cuidado, entonces a la fuerza, cuando tú despliegas la estrategia en acciones concretas con recursos, con alocación, ¿cómo se dice alocación? Con asignación de recursos, si no asignas recursos, no estás haciendo nada, ¿no? Pero si tú metes eso en la estrategia, a la fuerza asignas recursos, ¿no? Y a partir de ahí cambiaría. Ahora, ¿el propósito ha entrado en la estrategia? Sí, ha entrado en la estrategia en lo que habéis dicho, ¿no? En cuanto hay que definirlo, hay que hacerlo más o menos que la gente lo conozca, tiene que influir, por supuesto, en acciones concretas de gestión, ¿no? Que son todo el tema de gestión, y faltaría pues, que se haga un poquito más participativo. Pero porque está en la estrategia todo esto, ¿no? Ahora necesitamos que las empresas metan en la estrategia el tema de las personas en cuanto a lo que hemos dicho, sobre todo autonomía. De todas las categorías, la que más va a afectar y va a beneficiar la satisfacción de las personas es la de autonomía, porque cuidado, podemos mantenerlo a lo mejor más en esa línea de mejorar las condiciones, pero autonomía es la clave. O sea, todos los estudios que hay al respecto, hay toda una teoría súper bonita, que es la teoría de la autodeterminación, que es la que más está intentando justificar en un modelo teórico muy moderno, muy basado en una teoría de sistemas complejos, ¿verdad? Porque es una característica fundamental para las personas y tiene que ver con lo que estábamos diciendo hasta ahora. Yo tengo que estar en un sitio en el que no me sienta constreñido, en el que sienta que mi capacidad expresiva, que es como llamamos esta escuela, todo aquello que yo puedo ser y que pueda aportar valor a este lugar en el que estoy colaborando, trabajando, lo pueda desplegar. Si no 100%, pues lo pueda desplegar en un 90 o un 80%. Es lo que hablábamos también antes, la autorrealización como necesidad. En la tabla de Maslow hablaban de autorrealización. Si yo estoy en un sitio en el que me puedo autorrealizar, y eso tiene que ver con lo que yo puedo ser, lo puedo llegar a ser, lo puedo desplegar, eso a nivel de sensación de bienestar, a nivel eso es brutal. Claro, ¿cómo se hace eso? Efectivamente, ¿cómo pasamos de organizaciones muy centralizadas en las que las instrucciones vienen de arriba y la gente de abajo tiene que hacer lo que se le dice? Pues tenemos que empezar a democratizar un poquito, tenemos que empezar a crear organizaciones más horizontales en las que esto pueda existir, una especie de liderazgo un poquito más distribuido de alguna manera, ¿no? Esa va a ser mi última pregunta. Para terminar, venga. Viendo estos resultados, viendo lo que nos estás comentando, ¿qué nos propones para empezar a abordar estos retos desde la perspectiva de los sistemas vivos? Bueno, son muchas cosas y tampoco podemos decirlas todas, ¿no? Para empezar. Pero hay algunas ideas que sí que son muy básicas. La jerarquía, desde luego, no va a ser el futuro. No va a ser así plana, ¿no? Pura y dura, que digo. No va a ser el futuro. Hay que horizontalizar un poquito más y básicamente eso implica también descentralización. Entonces casi todos los nuevos modelos organizacionales hablan de que hay que descentralizar, hay que crear unidades más pequeñas. O sea, la unidad puede ser el equipo, no el departamento sigue siendo muy grande. Entonces, en vez de dividirnos por funciones departamentales, podemos dividirnos por equipos un poquito más pequeños que tengan sentido, que sean comunidades de sentido, ¿no? Eso es algo que se aprende en sistemas vivos. Enseguida que algo crece, se parte. Enseguida. Claro, si quedamos unidades más pequeñas, los equipos, que tienen la capacidad de reunirse, porque las unidades más grandes no se pueden reunir, no puedes juntar a 100 personas, nadie hablaría o hablaría poco, ¿no? Ahora, si hablamos de un grupo de 20 personas, de 10, de 15, 20 personas, que se puede reunir poquito, ¿eh? En realidad, cuando yo le digo a la gente, claro, me dice, la gente se va a reunir, eso es el tiempo que perdemos de productividad, ¿no? Y digo, mira, tú pierdes el tiempo que lo vas a ganar por 100, pero claro, tienes que creértelo, ¿no? Entonces tienes un equipo pequeñito que se puede reunir y puede empezar a cómo estas cosas que estamos hablando, que hemos salido en el diagnóstico, pueden llevar a hacerse reales.
Entonces, cualquier propuesta que efectivamente pueda surgir de muchos lados y que al final el equipo directivo, que también lo ha dicho José, ¿no? Si los líderes, los que están arriba, no se creen esto, no hacemos nada, con lo cual el punto de partida siempre tiene que ser recordar que un sistema se cambia desde cualquier parte, pero con una condición. Un sistema se cambia desde cualquier parte si tiene la capacidad de reunir el poder suficiente, el poder de influencia suficiente para convencer a todo el sistema, ¿no? Claro, en principio cualquier propuesta de cambio en un sistema vivo empieza por cualquier lugar, pero si no toca con aquellos que tienen una gran influencia, no se amplifica. Entonces, en las organizaciones jerárquicas, las personas de más influencia para amplificar, de momento, siguen siendo los líderes formales. Cuando estamos en lugares un poquito más horizontales, el liderazgo natural, no formal, también tiene mucho peso y se trabaja con él, ¿no? Pero en situaciones más jerárquicas, el liderazgo formal es muy importante. Entonces, la convicción de los líderes formales es clave. Pero efectivamente, también ha dicho Josunek, tenemos ya la convicción de los líderes formales, allá arriba, en el equipo directivo. ¿Cómo se permea todo eso después a la organización? Pues ahí hay estudios también. Y la respuesta es clara, son los mandos medios, ¿eh? O sea, todos los estudios apuntan que las personas que más pueden hacer que un cambio de cultura, de estrategia organizacional, digitalización, lo que queráis, se lleve a cabo de manera real, es trabajar con los mandos medios, porque ellos sí que están en la organización. El equipo directivo está en la estrategia futura. Y esa es una diferencia importante para llevar a hacer cambios. Y sobre eso pues tienes estudios del MIT, de Harvard, de cualquiera de esas, que dicen claramente que el trabajo está con los mandos medios. Claro, ¿cómo se trabaja con los mandos medios? Pues evidentemente tienes que hacer acompañamientos. Entonces haces acompañamientos en los que vas explicando estas cosas para que después esos mandos medios las piensen con su equipo. Fijaos, división en equipos pequeños. En cada equipo pequeño va a haber una persona coordinadora responsable. Trabajamos con todos esos mandos medios, o con unos cuantos que hagan también después de difusores o de amplificadores, porque igual a veces son muchos, en empresas grandes son muchas personas, ¿verdad? Y después en cada equipo pequeño todo esto se piensa, se reflexiona. Pero cuando digo equipo pequeño, y eso cuesta más, es ¿qué hacemos con trabajadores de planta, ¿no? Donde tenemos a lo mejor 500 personas haciendo lo mismo y como mucho ahí lo que se llamaba el antiguo capataz o el responsable de... Digo, claro, hay que dividirlos. Eso cuesta pensar. Digo, ¿dividirlos para qué? Si no se reúnen nunca, ¿no? Si están ahí todo el día haciendo esto y lo otro y lo demás allá, hay que dividirlos. Hay que dividirlos y darles la oportunidad de que ese grupo de 15, 20, 25 personas se reúnan media hora a la semana. ¿Para qué? ¿Para qué? Te vas a sacar media... Además, hagas cuentas, Ulises, 500 personas, media hora a la semana, a tanto la hora, me sale por este pastón. Es lo primero que me dicen. Digo, vale, sí, te sale por ese pastón, perfecto. ¿Cuál va a ser el beneficio añadido que tú vas a tener porque un grupo de personas tiene la capacidad de pensar o reflexionar sobre estos temas? Porque no, tampoco les dejas que se reúnan media hora para que sigan hablando de lo que hablan en los descansos, ¿no? Son espacios dirigidos en cuanto a que se quiere que se hable de ciertos temas, ¿no? ¿Cuál va a ser la capacidad posterior de esas mismas personas a la hora de trabajar, a la hora de rendir, si tú has creado esos espacios en los que durante media hora a la semana la gente puede hablar en torno a cómo damos respuesta a estas necesidades, a estas otras, cómo hacemos esto, cómo lo hacemos de esta otra manera, cuáles son nuestras dificultades y cómo las resolvemos conjuntamente y que no venga alguien de fuera y que nos diga cómo hay que resolver. Bueno, se cambia, rápidamente se cambia. O sea, lo que pierdes ahí, lo ganas, lo multiplicas por mucho de la otra manera, ¿no? Claro, también sobre todo hay estudios también, ¿no? Esto está muy medido, dice las empresas que invierten en esto, al final la productividad les aumenta no sé cuánto porcentaje, pero todo esto hay que creérselo y llevarlo a cabo pues, de una manera con impacto. Claro, si lo llevas a cabo mal, si lo intentas aplicar y no lo haces de una manera que sea realmente adecuada, pues puedes perder tiempo y dinero, eso es cierto. Entonces también hay todo un tema de cómo abordamos los cambios para asegurar o para garantizar que llevan a buen puerto. Y eso ahora mismo yo diría que tiene que ser casi siempre con acompañamiento externo, casi siempre, pero al menos en las cosas más básicas y a partir de ahí ya el trabajo interno es fundamental. Muchas gracias, Ulises. A ti, Maite, siempre un placer estar aquí y el placer es mío. Y compartir. Vale, pues muchas gracias.